Ahora voy a detener transcripción. Ahí empezó a grabar. Vamos a detener. Bien, vamos a compartir pantalla. Avísenme si se ve la pantalla compartida. ¿Se ve la pantalla compartida? ¿Se está viendo o no? Sí, profesor. Bien. Antes de empezar, sugerencias, que le va a venir muy bien. Todas las letras, sobre todo este módulo, de los otros también, esas pequeñas cositas que dicen que uno no le da mucha importancia, porque la pasa por alto, es conveniente verlas, porque hay preguntas en el parcial. En parcial son 20 preguntas, hay 10 preguntas del módulo 1, 10 preguntas del módulo 2. Son múltiples choice. Pero son preguntas con mucho lujo de detalles. Ahora lo voy descubriendo a medida que vayamos viendo algunos consejos, dónde te puedes prestar atención. Cada video que se encuentra dentro del módulo es necesario verlo porque aparecen preguntas de esos videos. Así que estas son sugerencias para que no tengan sorpresas en el momento de estudiar. Primero vamos a hacer un recorrido del módulo y después vamos a terminar con lo que tienen que presentar. Vamos a empezar a escuchar este video. Me dicen si por favor, si se escucha el sonido. Yo lo puse para compartir sonido. ¿Se escucha el sonido? Sí. Sí. Existen distintas tipologías organizativas. Henry Fayol sostuvo que las prácticas administrativas acertadas siguen ciertos parámetros que se pueden identificar y analizar. Max Weber pensó que toda organización dirigida a alcanzar metas, y compuesta por muchos individuos, requería un control de sus actividades. Weber desarrolló una teoría de administración de burocracias que subrayaba la necesidad de una jerarquía con líneas de autoridad definidas. Las diferentes escuelas y teorías nos ofrecen un enfoque para entender lo que ocurre, y es importante en un negocio o en una organización. Los procesos de definición de políticas, el proceso en la toma de decisiones, y el proceso de gestión y control en las organizaciones, explican la importancia histórica y marcan la huella de los pueblos que trabajaron y trabajan unidos en organizaciones formales. La administración y las organizaciones son producto de su momento y su contexto histórico y social. Acá les da un pantallazo de lo que se va a ver en el módulo y va a haber diferentes cositas. Se va a hablar también de lo que es planificación estratégica, diferentes tipos de decisiones. Y el tema de las escuelas es fundamental, todo es fundamental, pero el tema de las escuelas se toma autores del tema de las escuelas. Por eso el trabajo práctico 1 apunta a describir autores, pensamiento de autores. Nos vamos a encontrar con Hampton, nos vamos a encontrar con diferentes autores y es necesario tenerlos en cuenta cada pensamiento. Pues puede aparecer, decime lo que dice Hampton y relacionar con el concepto de Hampton. Decime lo que dice Fayol y ahí relacionar. Después hay un video que también te toma mucho de ese video, que ya después lo vamos a ir descubriendo. Entonces, acá están los objetivos del módulo un poquitito y no hay ningún problema. ¿Por qué estudiamos organización? Y vamos a ir a los conceptos. Y acá empezamos. Este tipo de definiciones que uno no le da mucha importancia es fundamental tener en cuenta. La administración es una especialidad que abarca el tiempo y las relaciones humanas. En su accionar se encarga de gestionar, organizar, dirigir y asignar recursos para lograr un objetivo determinado. Y acá empieza con diferentes autores. Entonces, por ejemplo, la Real Academia Española sostiene que es asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines. Hampton lo vamos a encontrar en todos los módulos y es fundamental tenerlo en cuenta porque aparece el concepto de Hampton. La organización se refiere a la división en unidades, división de departamentos, de la organización entera con una jerarquía de relaciones.
no descubrimos nada nuevo. Es la coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas a través de ellas. Estos dos términos son muy importantes, dice, eficacia y eficiencia. La eficacia se refiere a la capacidad de obtener mayores resultados con la mínima inversión. Y la segunda, que está hablando de eficiencia, la segunda, eficacia, significa alcanzar el efecto que se espera tras una realización de una acción determinada. Tiene que tener eficacia. Y eficiencia, ¿a qué se refiere? A la capacidad de obtener mayores resultados con la mínima inversión. De estos conceptos hay definiciones. Aparece en pregunta que habla sobre la eficiencia y eficacia. Acá hay otro autor donde dice Hernández, plantea, por eso en el trabajo del módulo 1, lo que tienen que entrar que hacer en el ensayo, se le está pidiendo este tipo de cositas, que sean puntuales con los autores y que esos autores aparezcan en la bibliografía. Si no aparece en la bibliografía, le va a quedar incompleto. Y no que digan algún pensamiento sin referenciar, porque eso así no sirve el ensayo. Torres Hernández dice, plantea que la administración es el resultado histórico acumulado de la contribución de científicos de múltiples disciplinas. Así la filosofía nutre a la ciencia, a su vez facilitan la sistematización de un nuevo conocimiento. Que apareció a principios del siglo, bien. Habla un concepto de Tomás Torres Hernández. Entonces, después que dice, para poder llegar, dice que las organizaciones tienen actividades al nivel de vida presente y dice, para poder llegar a esas actividades necesitamos que alguien las realice y aquí nos encontramos con diferentes actores. Después de hablar sobre los gerentes. Y más abajo va a hablar esta unidad va a expandir el concepto de gerentes, que habla también hasta el dueño de una empresa, así que el propietario. Por un lado, los gerentes, que si bien son empleados, coordinan actividades laborales a través de otras personas. Los empleados sí se ubican en diferentes tipos de niveles. Acá habla un poquitito de los diferentes tipos de administración que tenemos, pública, privada y mixta, con sus diferentes ramas, administración y gestión pública, administración y gestión del talento, capital humano, del comercio y de los negocios internacionales, de los servicios de salud, de educación, transporte y turísticos, y administración bancaria y financiera, las cuales deben tener ciertas características como jerarquía de autoridad, coordinación racional, interacción con el ambiente, actividad y responsabilidades diferenciadas. Y acá habla algunos 4 elementos que son fundamentales del proceso administrativo, que es planificar, organizar, dirigir y controlar. Acá aparece otros autores, Hilbert, en el cita del planteamiento de Scott, donde habla de respecto a quienes ocupen estos puestos, deberán ser personas con diferentes habilidades. ¿Y qué habilidades tenemos, según estas personas? Técnicas, referidas a los conocimientos fundamentales del área que corresponde, habilidad de trato personal, donde se va a destacar la forma de trabajar de manera individual y grupal, y habilidades conceptuales, dirigidas a tener una capacidad de pensar y conceptualizar situaciones en los distintos grupos. Así que habla de 3 tipos de categorías de capacidades, de habilidades: técnicas, de trato personal y conceptuales. Preguntas hasta acá. ¿Estamos hasta acá? ¿Se está escuchando bien? Sí. Sí. Bien. Para las compañeras, ¿algunas preguntas? ¿Alguna pregunta a los que están escuchando? Para el resto, ¿estamos hasta aquí? Sí. Bien. Este video es fundamental. De acá aparecen muchos conceptos. Dura 7 minutos y es bueno escucharlo. Porque de acá aparecen muchas preguntas, unas cuantas preguntas les van a aparecer seguramente. Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos qué son las escuelas de la administración, cuáles son y los exponentes básicos de estas. Así que, si esto te interesa, comencemos. Antes de iniciar con las explicaciones de este video, es necesario hacer una aclaración importante.
y es que esta es la primera lección del curso. Para acceder a él, lo único que tienes que hacer es señalando o bla, revisar bla. cuáles son estas escuelas y quiénes fueron sus principales exponentes. Entonces, iniciando con la definición, podemos decir que las escuelas de la administración son las diversas corrientes o enfoques a través de los cuales se aplica la administración. El estudio de las escuelas de la teoría administrativa puede parecer teórico e innecesario. Sin embargo, el aprendizaje y aplicación de la administración solo es posible mediante el conocimiento de sus distintos enfoques y tendencias. Este conocimiento es el único camino para lograr la visión y el criterio flexible que todo administrador o directivo requiere. Es importante aclarar que todas las escuelas que se mencionarán a continuación y en las que profundizaremos a lo largo de este curso implican grandes contribuciones a la administración. Cada una sirve para satisfacer las necesidades de las organizaciones de acuerdo con un contexto, por lo que todas son igualmente valiosas. Un directivo eficiente y talentoso debe conocer todas las escuelas administrativas para elegir y aplicar las teorías más adecuadas a las necesidades de su organización. Esto es fundamental lo que viene. Ahora veremos una línea de tiempo en la cual conoceremos las escuelas de la administración más representativas que han existido y quiénes fueron sus principales representantes. Aquí veremos un resumen muy breve porque en los futuros videos de este curso profundizaremos más en cada una de estas escuelas para aprender todo lo que puedan enseñarnos. Algo que es importante mencionar sobre esta línea de tiempo es que veremos los aportes que se realizaron a la administración tanto en Occidente como en Oriente. En la parte izquierda de la pantalla veremos todos los aportes que se realizaron en Occidente y en la parte derecha todos los que se realizaron en Oriente. Y comenzamos este viaje en el tiempo en el año 1900, en donde surge la Escuela de la Administración Científica, cuyos principales exponentes fueron Frederick Taylor, Charles Babbage, Henry Metcalfe y Lawrence Gantt. Esta escuela, como pueden ver en la pantalla, fue un aporte a la administración en Occidente. Y de hecho, los primeros aportes que veremos en esta línea de tiempo fueron en Occidente, al menos hasta que lleguemos al año 1950, pero vamos avanzando para conocerlos. Ahora saltamos al año 1920, en donde ya surge el proceso administrativo, cuyo exponente fue Henry Fayol. Después pasamos al año 1930, con la Escuela del Comportamiento Humano, también conocida como humano-relacionismo. Aquí los principales exponentes fueron Elton Mayo y Robert Owen. Después pasamos a la década de 1940, con la Escuela Cuantitativa Matemática, y sus exponentes Danzig y von Neumann. Ya llegando a la década de 1950, vemos que se realizaron aportes tanto en Oriente como en Occidente. En Occidente surge la escuela del neo-humano relacionismo, con representantes como Douglas MacGregor, Abraham Maslow y David McClelland. Mientras que en Oriente, específicamente en Japón, tenemos el control estadístico de procesos, de Edward Deming. Pasando a 1960 en Occidente, surge la escuela del estructuralismo con autores como René Mainz, Amitai Etzioni y Ralph Darnford, y el enfoque de sistemas con representantes como Ludwig von Bertalanffy, Robert Wiener, Churchman y Ross. Mientras que en Oriente, en Japón, Kaoru Ishikawa da a conocer la administración total de la calidad, comúnmente llamada por su traducción al inglés Total Quality Management. En la década de 1970 se realizaron grandes aportes, tanto en Oriente como en Occidente. En Occidente surge la escuela neoclásica de la administración, con autores como Peter Drucker, Ernest Dale, Lawrence Sapir y Concy O'Donnell. Y también la teoría del desarrollo organizacional con exponentes como Richard Bennis, Richard Beckard y Blakey Moulton. Por su parte, en Japón surgen las prácticas Kaizen y 5S. Cuando llegamos al año 1980,
ya se empieza a hablar de calidad en Occidente, con autores como Philip Crosby y sus 0 defectos, Edwards Deming y la mejora continua, y William Ouchi y la teoría Z, mientras que en Japón se expone el Six Sigma. Ya terminando el milenio, en los años 1990 y 2000, se encuentra lo que se llama la teoría o la escuela contemporánea de la administración, con autores como Peters y Waterman, enfocados en la excelencia, y Morris y Chapman con la reingeniería. La última escuela de la administración que veremos en este curso será la administración del conocimiento, que abarca desde el año 2000 en adelante y tiene exponentes como Thomas H. Davenport y Peter Senge. Y bueno, esto es todo lo que veremos en esta lección. Ahora, no te vayas sin compartir el video con tus compañeros. Bien. Entonces, de esa línea de tiempo van a aparecer preguntas y van a aparecer sobre diferentes autores. Acá va a ver un poquito sobre Talar, en fin, algunos autores. Pero es fundamental. Dice, Hampton menciona que en una organización de personal, los gerentes, las tareas son interdependientes, como sucede con las distintas partes del cuerpo humano. Y agrega que de forma inevitable el cambio en una parte afecta al resto. Considera entonces que una organización es un sistema y no hay una sola forma de administrar. Esto puede ser analizado de diferentes enfoques. De la misma manera que los sistemas o las contingencias, enfoques situacional. Se hizo un enfoque de sistemas. Y habla de Bertalanffy. Bertalanffy es conocido como el padre de la teoría general de sistemas. ¿Y qué dice? Que considera a la organización desde el punto de vista del sistema, es un todo y es parte del ambiente externo. Todo sistema está relacionado con un ambiente, por eso con un contexto, por eso habla del ambiente externo. Y se considera sistemas abiertos y cerrados. Y acá hay una gran discusión, porque todo sistema, por más que sea cerrado, está relacionado con un medio ambiente. Así que la teoría acá, desde el punto de vista que lo está tomando, se lo damos como válido, pero en lo que es puramente sistemas, es para debatir si existe el sistema cerrado. Acá lo toma desde el punto de vista de la física. Solo se ocupa de los sistemas cerrados. Es para debatir. Por más física que tengamos, si hacemos una caída libre, tenemos un contexto. Entonces es para debatir. Cualquier tipo de ensayo hay un contexto. Entonces hay que ver si es cerrado ese sistema. Se consideran aislados del medio ambiente, del medio circulante. Sin embargo, encontramos los sistemas que no son sistemas cerrados, que son los sistemas abiertos. Y lo toma de punto de vista, cualquier organismo viviente es un sistema abierto. Otra vía que está vinculada a la teoría de sistemas en la moderna, la teoría de la comunicación. Es otra de las teorías que aparece. Basándose en la información que se transmite. Eso no hay ningún tipo de novedades. Entonces, ¿qué dice? Esto se pone en manifiesto las metas y los niveles de complejidad. De acuerdo, tenemos 3 niveles de complejidad dentro de la teoría general del sistema. Sistema, y acá 3 niveles en realidad son: suprasistema, sistema y subsistema. Y acá necesito la colaboración de cada uno de ustedes. Vamos al compañero, que estás como director, ¿o no? De una escuela. Sí. Compañero, bien. ¿De quién dependés vos? ¿Vos dependés de un inspector o no? Claro, El inspector ¿de quién depende? ¿Del Ministerio de Educación o no? Correcto. Bien, entonces, ese inspector es el suprasistema. Exacto. Vos, El como supra. director, vos sos un sistema. Porque está dependiendo de quién, del suprasistema. El suprasistema es el inspector. Vos sos el sistema porque está dependiendo de ese suprasistema. Y mi Y abajo subsistema son todos los que yo tengo a cargo. Efectivamente. Los subsistemas son todos los docentes que tenés a cargo. Yo sería Un sistema. el término intermedio. En realidad ahí estarían desordenados. Se debería haber puesto suprasistema, sistema y subsistema. Sí, efectivamente, lo que pasa es que está desordenado acá, completamente de acuerdo. Por eso dice, No, su sistema está dependiendo del sistema. El suprasistema dice, teniendo en cuenta el medio que lo rodea.
Ujú. Es suprasistema o supersistema, se puede llamar, ojo. Por eso vos como sistema estás dependiendo del suprasistema. Pero Claro. ojo, que si subimos un nivel más, el inspector está dependiendo del Ministerio de Educación, ¿o no? Exacto. Entonces, Exacto. en ese caso, el Ministerio de Educación se convierte en suprasistema, el inspector se convierte en sistema y vos te convertirías en ¿Qué subsistema. pasa? Que depende de dónde se posiciona el sistema. Efectivamente. Por eso, Depende de eso. teniendo en cuenta el medio ambiente que lo rodea, ahí te lo dice muy claro. Es una posición verticalista. Efectivamente. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es el juego? Porque si tomamos al inspector, lo consideramos suprasistema, sin considerar el resto. A vos te tomamos como sistema y a los docentes como subsistemas. Pero si tomamos el Ministerio de Educación, chau, te rompió todo. Y yo El ahí pasaría a suprasistema, ser subsistema. subsistema. Y los docentes, subsistema de subsistema. Tal cual. Efectivamente. Entonces, por eso necesito esta colaboración para ver este tipo de ejemplos. Bien. Y acá tenemos algunos principios que después se lo voy a mandar, sobre todo el concepto de que finalidad, de algunos principios de homeostasis que no están muy claros en el apunte. Igual no aparecen de ese tipo. El enfoque contingencia dice, o enfoque situacional, fue concebido dando los métodos que eran eficaces por una situación, no funcionaba en otras. Bien, dice, de acuerdo a este enfoque, la tarea del gerente, acá un poquito ahora ya empieza a hablar de los gerentes, es identificar la técnica que servirá mejor para alcanzar sus metas en una situación concreta o en un momento concreto. Aplicando el enfoque de contingencias, en la década del 80, esto no es bla bla. Bien. Y acá hablo un poquitito de la tabla de los 7S, la tabla de McKinsey, donde tenemos estrategia, estructura, sistemas, staff, estiles, porque la S, habilidades y las metas superiores o valores compartidos. Y dice, todos los elementos están interconectados, es que no descubrimos nada nuevos, que se ha podido conformar que las organizaciones prósperas de buena administración requieren no solo decisiones correctas dentro del área, sino un buen moldeamiento entre ellos. Por eso habla de las 7S. Acá están en español, pero si vamos a en inglés, son S. Modelo de eficacia, eficiencia y efectividad. Antes habló un poquito antes, habló de eficiencia habló de eficiencia y eficacia antes. Ahora hablo un poquito con otros ejemplos. Eficacia, dice, designa la calidad propia de las cosas, de acuerdo a la Real Academia Española, que surten efecto o de las personas capaces de cumplir su función. La efectividad se limita a las cosas, es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, es decir, a las tareas que se llevan a cabo se realicen de manera eficiente y eficaz. Antes hablaba de eficiencia eficaz. Ahora está hablando de efectividad. Para ser efectivo se tiene que cumplir ser eficiente y eficaz. Acá, ¿qué dice? La eficiencia se refiere a la capacidad de lograr otro autor. Los resultados deseados con el mínimo posible de recursos, que es un poco repetida lo que estaba adelante, es la capacidad de determinar los objetivos apropiados para hacer correctamente las cosas y elegir las metas adecuadas. Un gerente es el que puede reducir al mínimo los costos de los recursos que se necesitan para alcanzar las metas. Después habla de metas, habla de planificación estratégica, habla un poquito más adelante, habla de visión, misión y algunos conceptos más. Acá redondea, los gerentes que quieren obtener varios resultados de trabajo de sus empleados, entre que se mencionan la motivación interna, sí, de esto puede aparecer, desempeño laboral de alta calidad, satisfacción con el trabajo y poco ausentismo y rotación de personal. Por lo tanto, la división de trabajo, las habilidades, la identidad y la importancia de la tarea, la autonomía y retroalimentación son aspectos a tener muy en cuenta para conseguir la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Y acá habla de la teoría de la administración, la evolución de la teoría, de acuerdo a algunos autores. Habla del enfoque metodicista,
que dice la ciencia clásica al juntarse dieron un enfoque científico y podrían entenderse al sistema o a la totalidad. Habla de la investigación y desarrollo un poquitito acá. Partiendo de la visión de la biología, considerando que el organismo es un todo, vuelve a reiterar el concepto de teoría general del sistema. Dice que algunos autores plantean que el enfoque neoclásico hace énfasis a la práctica administrativa. Acá ya estamos hablando de la escuela neoclásica. Reafirma los postulados clásicos, económicos y formales sin diferenciar los aportes de la teoría del comportamiento. La teoría general del sistema, esto es bueno escucharlo, esto no lo vamos a hacer escuchar, pero acá habla del concepto de equifinidad, por eso no me gusta cómo está expresado. Después se los paso con un apunte para que se entienda mejor. Está un poquito rebuscado. Entonces, después habla de otras teorías donde tenemos de algunos enfoques, habla del enfoque del compromiso dinámico. Este enfoque resalta la aceleración del ritmo de actividad de las organizaciones y el aumento de la necesidad de la intensidad de estas y de la administración. Se habla de las relaciones internacionales e interculturales, que esto es cierto, de nuevos entornos organizacionales, de la ética, de la responsabilidad social, después de hablar de responsabilidad social y de la globalización en la cual los mercados financieros mundiales operan las 24 horas del día. Y esto es cierto, el compromiso dinámico. Los gerentes que aplican este compromiso de manera constante tienen que sacar a flote ese potencial creativo de sus empleados y el propio. Y hay algunas técnicas acá que dice, se habla de administración, de la liberación de la reingeniería de la empresa, del outsourcing, del benchmarking, que cuando me comparo con la competencia, de la administración de calidad para producir bienes y servicios, just in time, fabricar justo a tiempo, y el método Kaizen, o mejora continua. Mejoramiento en marcha que involucra todo. La alta administración, eso es lo que habla el método Kaizen, gerentes y trabajadores. Y la conformación de joint ventures, que la joint venture es la alianzas entre organizaciones. Cuando me uno para hacer algún trabajito especial, para lograr lo que solas no pueden. Esto sí es bueno tenerlo en cuenta. Todo lo que entra dentro de ese compromiso dinámico. Todas estas herramientas. Después que tenemos el ambiente externo, otro de los enfoques. Este es el compromiso dinámico, el ambiente externo. Las concepciones tradicionales prestaban poca atención al ambiente organizacional o al ambiente natural. El aumento de la contaminación, por eso hablo un poquito después de hablar de responsabilidad social, un poquito más adelante, que toma en cuenta desastres naturales, el aumento de la contaminación, bueno, y otra forma de delegación del ambiente. Hoy el mundo es diferente, los recursos son finitos y las tendencias tecnológicas, políticas, económicas y sociales, elementos de acción indirecta, influyen en el éxito de las organizaciones que no son ni suficientes ni autocontenidas y deben intercambiar los recursos en el ambiente externo, el cual tiene elementos de acción directa. De acción directa, con el ambiente externo, ¿a quién va dirigido? Grupo de interés, los accionistas, proveedores, consumidores, gobierno, instituciones financieras, los medios y sindicatos. Y los sociales de acción indirecta. Acá habla otro. Torres dice que Torres Hernández, los entornos organizacionales, haya que haya múltiples roles en la administración que debe construir un equilibrio. Así que una compleja red de relaciones vincula a los grupos de interés entre sí con las organizaciones. Se reformulan nuevas teorías y vamos al último. Últimamente habla del modelo ambientalista, por eso tenemos la Agenda 2030 dentro de Argentina y muchos países. Ha repercutido en muchas organizaciones que no suelen administrar los cambios impuestos por las leyes y reglamentos, sino también la percepción del público. Por eso habla de la contaminación como elemento, por eso cada país está poniendo, en este caso Argentina, la Agenda 2030. Y está en la parte del cambio climático. Ha creado oportunidades para que no perjudiquen al medio ambiente. Así que por eso habla
de este movimiento ambientalista. El cambio climático es una reflexión. Algunos científicos han sugerido que el calentamiento global representa una gran amenaza para la vida actual, así que vuelve a afirmar el cambio climático. El enfoque más moderno para concebir las cuestiones ambientales se basa en el desarrollo sostenible, que esto es muy conocido hoy en la actualidad. Las organizaciones que han optado por un esquema global, también las pequeñas empresas lo hacen de forma que la organización tiene oficinas en la casa matriz de su país de origen, pero cuenta con operaciones fabriles en otros países. La globalización. Deben tener en cuenta, además, factores económicos, políticos, esto sí es lo que hay que tener en cuenta, factores económicos, políticos, tecnológicos, sociales, el factor ambiental, y deben cumplir con las normas al respecto de acuerdo a su actividad. Que eso es algo que está en el control, en la normalidad. Además de la responsabilidad social y ética, los valores fundamentales de la cultura tienen importancia fundamental, especial importancia. En Asia surgen las enseñanzas de Confucio, bla, bla. En Occidente, en el año 1979, combinó los conceptos filosóficos, llamada desempeño social. Y acá otra de las cosas que entra, los indicadores económicos más comunes miden el ingreso. Eso sí, hay alguna preguntita relacionada con estos indicadores. ¿Qué miden? El ingreso, el producto, la inversión, los precios, los salarios, la productividad, el empleo, las actividades de gobiernos y las transacciones internacionales y financieras del país. Y creo que acá termina. Y acá hay una preguntita. ¿Cuáles de los siguientes elementos son parte del proceso administrativo? ¿Cuáles son? De acá, ¿cuál marcarían? Organizar. Dirigir. Organizar, dirigir, Planificar planificar y controlar. y controlar. Sí. A ver si es cierto. Correcto, bien. Y acá terminamos con la primera parte, la primera unidad. Fíjense que esta es la más larga, porque está hablando de 3 unidades. Ahora viene a hablar un poquitito de lo que es la misión, habla un poquitito de la planificación estratégica. Preguntas hasta acá. Y esto es bueno, ven que están los autores. Esto es lo que les pido en el trabajo práctico 1, que estén referenciados sus autores. Si hablo de Torres Hernández, que lo cito en el ensayo y que en la bibliografía esté referenciado. Y no que me aparezca módulo 1, porque no. O que me aparezca Hampton cuando está referenciado. Pues si no, no se convierte en un ensayo. ¿Queda claro? Hola, profe, ¿cómo estás? Un gusto. No Bien. sé si se me escucha. Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Yo me pude unir más tarde porque estaba en el trabajo. Pregunta, ¿la clase se sube al instante? Porque no la pude mirar desde el principio. ¿O se sube Cuando al me deje, instante? no, cuando me deje subirla la tengo que bajar. La bajo a un canal de YouTube. Perfecto, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Así que, no, por favor. ¿Tu nombre cuál es? Lautaro Gallo, un gusto. ¿El de ¿De usted? dónde está conectado? Sergio, ¿no? Sí, Sergio. ¿De dónde está Perfecto. conectado? ¿De dónde está conectado? ¿Cómo? ¿De dónde está Del conectado? trabajo. No, pero ¿de qué parte? De Buenos Aires. ¿De Buenos Aires Desde también? Vicente López. Desde Ah, qué Vicente López, grande. sí. ¿Usted? Perfecto. Pues tenemos compañeros de Loma de Zamora estamos. Pero hay compañeros que están en Puerto bueno, cerquita. Madero. Sí. Cerquita, cerquita. Otro compañero en Campana. Tenemos en diferentes lugares que estamos conectados. Está bueno De que Córdoba. estamos dentro de todo cerca igual. Sí, sí, no estamos lejos. Conozco a Vicente No, no, López. no. Es lindo, es lindo, es lindo. Por Avenida Yo Libertador. vivo en Pilar, pero trabajo en Vicente López. Me queda medio atrás mano, Qué pero. bueno. Así que Qué bueno. bueno. Ayer Buenas había gente de tardes, Pilar. Ahí está. yo soy Inés Núñez, también soy de zona sur, vivo en Canning. Un gusto, Inés. Qué grande. Igualmente. Vecinos. Perfecto. Bien, Profe, preguntas hasta acá. Sí, dale. sí, yo tengo alguna duda con respecto al ensayo. El ensayo, hay un tema para desarrollar, ¿cierto? Porque ahora ya no me lo Sí, acuerdo, pero lo ahora, leí. no, ahora después cuando terminemos de ver el módulo vamos a la actividad práctica. Sí, pero lo que usted hizo, hablaba recién de la bibliografía. Ujú. Eh,
Lo que decía es que directamente citáramos al autor Sí, y que pusiéramos, por ejemplo, con otras palabras, si no querés ponerlo, pero tener un autor ahí como está, base. ¿Está claro? claro, No vas a poner tomar un copiar y autor. pegar. ¿Está claro? No, pero según, por ejemplo, según Torres, ta, ta. Efectivamente, Ahí está, listo. Esa era mi duda. efectivamente. Completamente de acuerdo. Efectivamente. Eso es lo que se pretende. Vamos a la unidad 2 de este módulo. Hablar un poquitito de los roles de los gerentes. Y acá vamos a verlo. Este sí, no es tan largo, los roles de los gerentes. En este video vamos a hablar de lo que es un gerente y cuáles son los roles gerenciales según Mintzberg. Gerente. El gerente es el responsable de la dirección y coordinación de una organización, institución o empresa. Su tarea es maximizar la eficiencia productiva y obtener el mayor beneficio posible. Los roles gerenciales, según Mintzberg, son 3. Los roles interpersonales, los roles de información y los roles de decisión. Los roles interpersonales son aquellos derivados de la autoridad formal y de la posición que la persona ocupa en la organización. Hay 3 tipos: figura destacada, líder y enlace. En la figura destacada, el gerente se convierte en el símbolo representativo de la organización. El líder es el que motiva, dirige y capacita a los empleados. Y el enlace establece las relaciones fuera de su área o sector, enlaza la organización con el entorno, crea una red de contactos, la mantiene y la enriquece. Los roles de información son los roles relacionados con el manejo de información. Hay 3 tipos: monitor, portavoz y difusor. El monitor es el encargado de recolectar, mantener y procesar información del ambiente. El portavoz es el que da a conocer la opinión oficial de la institución ante terceros. El difusor consiste en dar información importante externa o de otros subordinados hacia el interior de la organización. Los roles de decisión son los roles necesarios para el proceso de toma de decisiones. Hay 4 tipos: empresario, controlador de perturbaciones, asignador de recursos y negociador. El empresario es el que se encarga de la búsqueda, iniciación y supervisión de nuevos proyectos que tienden a mejorar el rendimiento de la organización. El controlador de perturbaciones es el encargado de resolver problemas dentro de la organización. Asignador de recursos es el que se encarga de decidir eficientemente dónde deben ir los recursos, ya sean humanos, técnicos, monetarios, etc. El negociador se encarga de llegar a acuerdos con otras organizaciones o áreas internas para conseguir un beneficio o una ventaja. Algo importante a nombrar es que se pueden dar varios roles en simultáneo. Si te resultó útil este material, puedes suscribirte. Seguiremos subiendo contenido. Bien, acá están los diferentes roles, así que conviene tenerlos presentes. Acá que dice, Mintzberg, acá vuelve a remarcar un poquito lo que estaba hablando. No basta, dice, considera que no basta llevar adelante las acciones mencionadas, sino que también es necesario observar los roles que representan al realizar su trabajo los gerentes. Y acá habla un poquitito de los diferentes roles, que habló un poquitito en el video. Habla de qué cosa: del enlace, es el rol interpersonal, el monitor es el rol informativo y el negociador es el rol de decisión.
Después dice, podemos distinguir tres niveles, distinguir niveles donde encontramos directores, gerentes, así que eso no vamos a tener mucho misterio. Dice, lo anterior nos lleva a determinar el proceso, el método sistemático que debe seguir un gerente para manejar las actividades. Y acá habla un poquito, aunque está muy interesante, del propietario. ¿Qué dice? Es poseer el poder directo e inmediato sobre un objeto, un bien, y según la académica española, el propietario es el que tiene el derecho de propiedad sobre algo y especialmente sobre bienes inmuebles. En este caso, el propietario es el que es la persona que dice que de forma individual o colectiva fija los objetivos y las metas, toma las decisiones estratégicas y tiene control estratégico sobre la empresa económica. En las pequeñas empresas, en crecimiento de la delegación de responsabilidades por parte de los propietarios no es sencillo, es decir, estamos hablando de una pyme. La cultura organizacional explica mucho de lo que ocurre. Después voy a hablar un poquito de cultura organizacional. Al principio de los 80, dice la influencia del compromiso dinámico, muchos estudios comenzaron a ver que las organizaciones iban más allá, completamente de acuerdo. Iban más allá de la planificación de desarrollar productos y servicios nuevos y prestar atención a las jerarquías y al poder. Y acá hablo un poquitito, en Japón, un supuesto de muchas empresas, dice que el trabajador tenía un contrato vitalicio y que no se debía despedir. También suponían que el acceso a los puestos jerárquicos era clave, debían fundamentar la edad, etcétera, etcétera. Y también dice, hoy esta mirada ha cambiado, se crean las redes de relaciones. Y sí, es fundamental. En lugar de jerarquías de poder, la mayoría de los gerentes se preocupan mucho por sus clientes, los accionistas y sus empleados. Por eso se crean las redes estas. Conceden gran valor a las personas y a los procesos que puedan producir cambios útiles. Liderazgo hacia arriba, liderazgo hacia abajo y la jerarquía tradicional. Este librito es bueno, de Peter Senge, sobre la quinta disciplina. Es un librito chiquito y es bueno. El que lo pueda tener, le sugiero que lo tenga. Plantea que solo las organizaciones aprendientes podrán sobrevivir a las nuevas tendencias, que deben mantener una renovación constante, que gestionen la inteligencia, que cambien, que promueven la ayuda a cambiar y deben estar atentos a las señales de los nuevos escenarios. Y dice, según Taylor, dice, siguiendo el principio de Taylor, es decir, el principio de planeación, principio de preparación, principio de control y principio de ejecución, se puede describir un conjunto de temas importantes sobre los cuales deben decidir los gerentes. Y acá habla de lo que debe decir un gerente. La división de trabajo, autoridad, disciplina, fíjense cómo viene. O empezamos de espíritu de trabajo, lo podemos recorrer. Iniciativa, estabilidad, equidad, orden. Fíjense cómo viene. Centralización, remuneración, subordinación, unidad de mando, disciplina, autoridad, división de trabajo. Podemos agregar el pluriculturalismo. Existe la diversidad de la cultura. Ahí empieza a hablar un poquito más de las culturas. Cada vez más notoria de las organizaciones, los gerentes que adoptan el compromiso dinámico deben entender la necesidad de una serie de empleados muy diferentes y que tiene sus diversas perspectivas y los valores. Después voy a hablar un poquito de conflicto también. ¿Qué pasa cuando surge un conflicto? Taylor Cox, profesor, estableció 6 campos de acción que respaldan el argumento de que el manejo de la diversidad cultural puede mejorar los resultados de las organizaciones. Los gerentes deben administrar la diversidad para obtener beneficios en los costos, la asignación de recursos, la mercadotecnia, la creatividad, la solución de problemas y la de flexibilidad del sistema. De estas preguntitas de Taylor Cox, donde habla de las funciones de los gerentes, que deben administrar la diversidad para obtener beneficios en los costos. De esto hay preguntas en el parcial. Acá ya empieza a hablar sobre la planificación estratégica, donde acá habla de la misión, pero después habla de la visión. La misión es el fin por la cual se crea una empresa. A ver, el compañero que está como director de escuela, ¿cuál es la misión de una escuela o de una universidad?
Hoy está complejo. Pero hay una sola misión. Sí, sí, completamente. Ojo que se habló, porque estás hablando de valores, pero ¿cuál es para qué se crea una escuela? ¿Cuál es la misión de la escuela? La misión de la escuela fundamentalmente sería educar. No, educar te educa en tu casa. La escuela no tiene por qué educar. Tiene otra misión más Enseñar. elemental que educar. ¿A enseñarte? Sí, enseñar. Enseñar. Sí, Completamente de acuerdo. Enseñar. Esa es la misión de una escuela. Para la escuela, una universidad, ¿para qué está? No te va a educar, no va a formar profesionales, te va a enseñar para que después esos profesionales adquieran las competencias necesarias. Entonces, ¿cuál es la misión de la escuela? Es enseñar. De una estación de servicio, ¿cuál es la misión? y expander De nafta. combustible. Sí, vender combustible, expandir nafta, vender nafta. Entonces, por eso ahí tenemos la misión. Dice, habla de nuestra empresa, el porqué de la creación, la existencia de la organización. Ahí lo dice muy claro. A ver, yo voy a discrepar con usted en esto de la misión, porque nosotros, sí, bien hablo de la misión, porque nosotros en la provincia de Córdoba eh, estamos con un programa educativo que es mucho más abarcativo que la enseñanza de un contenido específico. Por eso cuando Sí, dije educar, no lo digo, obviamente que es enseñar un contenido, pero desde los nuevos, desde lo que hoy acá en Córdoba es la escuela posible, la misión es diferente y la misión de la escuela es poder educar a un alumno dentro del contexto y brindarle las herramientas que necesite dentro del contexto donde está viviendo. Tal vez no es lo mismo lo que yo le tenga que enseñar o cómo me tenga que manejar en una escuela marginal a en una escuela de un nivel sociocultural medio alto. No es lo mismo una escuela del ¿y norte te de lo ponen como Córdoba. misión o te lo ponen como meta? Esta, Pregunto, ¿te lo ponen no, como visión? no, la meta es ¿Alguien otra cosa. te lo ponen como Es Igual, misión? es igual lo que yo habla como la opino, escuela Dale. posible. Sí, sí, sí. discúlpame, Dale que yo termino. opino que el fin es el mismo, es enseñar. Después la Enseñar. metodología que Ah, vos usás Ahí en las estamos de acuerdo. diferentes clases sociales es diferente. Sí, Esa es mi humilde opinión. Capaz sí, sí, completamente de que no acuerdo. estamos de Sí. acuerdo. No, no estamos de acuerdo. Ojo, que la misión es enseñar, pero después la metodología que lo apliques, ojo, que está muy relacionada. Vos claro, para enseñar tenés diferentes metodologías y de acuerdo al contexto tenés que ampliarlo. Eso sí, exacto. sí, Pero en otro momento vos tenías que direccionar un contenido de una manera. También, o sea, hay muchos factores que influyen. Dentro de la educación, sí. uno tiene que enseñar un contenido, ¿cierto? Por eso, ahí Pero lo tenés, enseñanza. Tenés que tiene, enseñar y ah, después aplicás, Está lo adecuás a bueno, tu contexto. está Bueno este bueno que debate, allá en Córdoba completamente. esté. Está bueno que allá en Sí, Córdoba esté así. y podrían, efectivamente, sí, que Sí, podrían mandarlo para todo el país. a- ¿Dónde estás? ¿Quién anda? acá pasa, en Buenos Aires pasa, pero no es Sí, tan así visto. O sea, sí, tenés un profesor que enseña en la escuela pública que no va a enseñar de la misma manera que en una escuela privada, lo cual también sí, a ellos también les implica muchas veces hasta problemas psicológicos de cómo tienen que tratar a los chicos, que se le puede decir que no, el miedo con el que están. O sea, todas esas son las formas que sí, uno va a llegar. No es lo mismo enseñarle a un chico que está en una villa, que está cagado de hambre, para que vos le expliques a un chico que no. Es la sí. modalidad que cambia. Está bueno que ahora lo eh, tomen y se haga visto. Está buenísimo. no, y además, o sea, la población que vos tengas, más allá del nivel socioeconómico, está dentro las competencias que puede tener. Hoy nosotros acá en la provincia de Córdoba, y entiendo que en todo el país pasa lo mismo, nos encontramos con muchos niños que tienen problemas, eh, algunos que son de orden psicológico, otros que de orden sociocultural que afectan el normal desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. Sí, Entonces, eh, cuando llegamos, por ejemplo, a la instancia de una evaluación, hay que adaptar la sí, evaluación sí.
Al ese contrario, alumno, sí. ¿sí? Que tiene que aprender, pero, o sea, el contenido uno supone que lo tiene que dar para todos y de la Sí, misma manera, y no se da. no, O sea, ¿Te me puedo hacer una explico lo que quiero consulta? decir? ¿Sí? Sí, sí. sí, ¿Te lo sí. puedo A contestar? ustedes, sí, sí. ¿A ustedes se los capacita para esto? No, Para no sé lo que precisa. diferenciar Al No, docente, y... buena pregunta. No, no, no. no. Muy buena pregunta. Pregunto Muy desde buena pregunta. mi ignorancia porque está bueno lo que están haciendo. Sí. Pero llevan una capacitación de decir, bueno, vamos manejándonos con esta clase social, con esta, con la otra, las No. dificultades. Mira, hay distintos puntos de vista. En la clase social, nosotros acá tenemos, por ejemplo, no se puede enseñar, y tampoco estoy inventando nada nuevo, No, no, sí, sí. no se puede enseñar con la panza vacía. Entonces vos ahí ya tenés un punto. Sí. Nosotros acá tenemos lo que funcionan desde hace mucho tiempo, los comedores paicos. Ujú. Sí. Entonces ahí ya hay una marcada diferencia, ¿sí? El docente de grado es que sale de un profesorado no está preparado para hoy y Lidiar. para un alumno que la escuela especial, ¿sí? No lo recibe más como alumno y que entramos en otra cosa un poco más compleja que es la inclusión, donde la escuela pública tiene que recibir a todos los alumnos, tenga la dificultad que tenga, porque la escuela especial se dejó de hacer cargo, De todo, ¿sí? sí. Acá no Sí, tenemos sí, más, sí. nosotros, no sé qué pasa en otras provincias, pero la provincia de Córdoba, la escuela especial ayuda, pero no va más el alumno a la Ah, escuela especial. Ese alumno que lo tenemos nosotros en el grado, junto con los otros, que digamos, a ver, sí. para no decir normales, digamos, como el común, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ese Tenés alumno Sí. que TEA, tiene, tenés por varias cosas. ejemplo, Sí. ese alumno que tiene hoy ¿Tenés gabinete TDAH, pedagógico? ¿eh? ¿Gabinete pedagógico tenés en la escuela? Tenemos un psicopedagogo, Sí. que bueno, lo pagamos lo paga la cooperadora, el aporte Ah, de pero el una Estado no te mutual. pone un gabinete pedagógico. Ah, qué bien. El Estado, el gabinete que te pone, se lo pone para 2, 3 pueblos y colapsa. Ah, No, maravilloso. entonces, si la familia puede hacer y acepta hacer todo un seguimiento y poder ponerle hacerle un PPI, ese alumno va a clases con un acompañante. Ese acompañante Ujú. trata de Sí, traducirle la sí, clase que el sí, completo docente entiendo. da normalmente, se la Sí, acota a lo que puede dar este alumno. Cuando sí, llega la estuve en secundaria. evaluación, Sí, ¿eh? sí, Bueno, sí, bueno, estuve el con PPI acompañantes también. terapéuticos en el aula, ¿eh? Estuve con casos muy especiales y acompañantes. Y en una escuela Eh, secundaria, acá, en provincia de Buenos Aires. Sí, hay veces que no entra más gente en el aula, sí, sí, porque sí, entre los sí, tenés profes, los razón. acompañantes terapéuticos, no hay lugar para nadie. Sí, tuve un Eh, año un trabajo con un ayudante terapéutico, pero necesitas bueno, un gabinete fuerte en la escuela, si no es imposible ade- hacerlo. además. Sí, Entonces, sí, por sí, sí. eso, o sea, la misión, hoy yo creo que dejó de ser únicamente de enseñar. A veces la contención, a veces somos el único lugar donde el niño encuentra apoyo. Entonces, es Pero muy ojo que en jodido la hoy parte hablar social de también es enseñar. administración. Ojo que al predicar valores también estás enseñando. Así que Lógico. ojo, ojo, que predicar valores estás enseñando. Entonces no perdés la parte, la esencialidad de la misión. Lo que pasa es que se abrió mucho, se diversificó mucho. Entonces tenés que tomar diferentes metodologías para adecuar esa enseñanza. Y lo que decís vos, porque hoy tenemos TEA, hoy tenemos chicos con problemas de aprendizaje, hoy tenemos chicos con pánico. Entonces Es tenemos impresionante la diferentes cantidad de tipos. gente, de niños medicados Sí, que tenemos. entonces cambió mucho el tema. Cambió mucho que hace unos 15 años no estabas hablando de esto. Eso no pasaba. Eso Sí, no pasaba. y es bueno que se traiga y que lo puedan expandir para todo el país. Estaría Sí. lindo, muy bueno. Igual nuestras pruebas a aprender han dado muy bien, a pesar de todo, han dado muy bien. La provincia de Córdoba anda bastante bien Sí, a en las nivel piras. de educación, Fíjense lo que dice la pero misión no sacan el Hampton. cuchillo de Sí, la panza, ¿eh? sí,
Dice que la misión equivale a enunciar su principal razón de existir. Es identificar la función que cumple en la sociedad y ahí tenemos una función. Y además su carácter y filosofía básica. Ahí tenés, ahí te lo da, Hampton. Hablando de Hampton vamos a ver en las 4 unidades. Así que la visión, por eso sube un poquito más arriba, es una declaración clara y concisa que describe el objetivo y propósito a largo plazo de la empresa. Es una guía para tomar decisiones y establecer metas y objetivos. Quiero ser la empresa líder del país en 2 años. Tengo que ser la mejor empresa del país. Acá quiero tomar algunos ejemplos. ¿Saben cuál es la visión de Bill Gates? Lo conocen a Bill Gates, ¿no? Sí. La visión de Bill Gates decía que todos sus usuarios tuviesen un producto Microsoft. Pregunto, ¿hoy quién no tiene un producto Microsoft? Creo que todos tenemos. Mirá, ¿con qué estamos conectados? ¿No estamos conectados con Teams? Así que, ¿fue visionario o no fue visionario? Hoy estamos conectados por Teams. Completamente cumplida la visión. Después otro visionario, acá no quiero marcar orientación ni nada, pero Henry Ford. Henry Ford sabe cuál fue la visión de Henry Ford. Estuvo con un colaborador, Charles Sorensen, creó la línea de montaje. Un Ford T que se tardaba a fabricarse 12 horas, se pasó a fabricar en 2 horas y media. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con la gente? Con el tiempo ocioso, lo capacitó para salir a vender. Entonces, ¿fue visionario o no fue visionario? Henry Ford. Miren por eso la visión que tuvieron. Por eso hay algunos autos que están en el Parque Lezama, dicen por ahí, ¿no? No quiero hacer marca porque estamos grabando, pero se darán cuenta de qué estamos hablando. Bien. Entonces, fíjense la visión, cómo influye de acuerdo cuál es y que nos va a servir como guía para establecer metas y objetivos. Después va a hablar de metas. Y acá ahí va el compañero que está como director. Y acá te va a cerrar mucho. Los valores son los principios y creencias que guían la cultura y el comportamiento de la empresa. En tu caso no es una empresa, pero es una escuela, ¿o no? Sí. Son importantes porque ayudan a determinar cómo se toman las decisiones y cómo se trata, en este caso, a los alumnos, a los clientes, empleados y socios, ¿o no? Y ahí tenés lo que decías, tenés cada alumno con necesidades especiales y ahí tenés el tratamiento. No son valores, no son principios, son creencias, que aquí hay un valor bien determinado, hay una problemática muy clara. Y no hablamos de la parte de adicciones, o no tenés adicciones dentro de un aula. Entonces, no querés, mirá si podemos tocar adicciones. Yo en mi caso, en el nivel primario no tengo adicciones. No tanta, menos mal, a mí sí me tocó. Después cuando deje de grabar, les comparto experiencia. Violencia también. ¿Cómo? Y violencia también hay. Violencia de género. No tengo casos judicializados, pero sí familias con algún familiar privado de la libertad. Bueno. Sí, familiar muy cercano. Sí. Me hacen acordar cuando terminamos de grabar que les cuento experiencia. Dice, ¿por qué? Claro, ¿y por qué se comporta de esta manera? ¿Y por qué llora? ¿Y por qué grita? ¿Y por qué no? Sí, y tenés hay que investigar qué pasa atrás. Sí, por eso te había consultado eso si los capacitaban a ustedes. No hay capacitación. Ustedes después todos esos vuelven a cargar con esa mochila cuando vuelven a su casa. Van a tener que estar un psicólogo. Completamente de acuerdo. Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Cuando la familia te contesta, sí, hay casos en que la familia está ausente y hay que remarla en dulce de leche repostero, porque no, a veces, a ver, también volvemos a otra cosa, el concepto de familia de hoy no es el mismo de 20 años atrás. Hoy hay que tener mucho cuidado cuando uno no le puede decir más ni mamá ni papá, porque, a ver, a veces es la abuela la que es la madre o es la tía la que hace la función de madre. Sí, igual eso pasó siempre, no es de ahora. Sí. Pasó pero siempre. Ahora está mucho más marcado, Sí. Capaz que está más visualizado. Sí, ¿Me entendés? Hay muchas cosas que pasaron siempre toda la vida, nada más que ahora con tanta tecnología y tantas redes y tanto todo, se viraliza todo y nos llega a todos. Pero hay cosas que pasaron siempre, toda la vida.
Yo ponele, empecé a trabajar a los 11 años. Buscame hoy un chico que haya empezado a trabajar a los 11 años. Y no se Imposible. viralizó, no se pasó un montón de cosas. Entonces hay cosas que pasaron siempre, nada más que no fueron tan notables como son hoy. ¿Vos estás Porque en hoy, provincia de Buenos Aires? sí, Buenos Aires, Es distinto. Córdoba es distinto en ese sentido. todo es distinto. Y cada personalidad y Sí. cada chico es distinto a cómo actúa. Es una toma de decisiones constante, de que te levantás hasta que Sí. acostás, cuando te falta el pan en la mesa, cuando te falta la plata para Sí. comer, cuando no te dicen un techo. Son un montón Sí, de sí, cosas. sin duda. Sin Acá, duda. en Buenos Aires, en Córdoba y en otro país. Es En lo todo el país, mismo. sí. Sí. Porque la carga emocional y los problemas los lleva uno, que los tiene que solucionar uno. Después tenemos que hablar la compañera de Uruguay, la que está conectada de Uruguay, si podés hablar después, sería bueno conocer tu contexto, la compañera que vive ahí cerca de la frontera de Choi. Sí, sí, estaría bueno. Así que después, cuando termino de grabar, si querés aportar tus conceptos, o querés ahora aportarlos, después podemos conversar eso. Pero ¿se dan cuenta cómo se abre esto? El tema este de la ambición, la misión, todo esto. ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Es la misma realidad? Con lo que respecta a educación es que depende de la zona. Montevideo, como está más cerca de Buenos Aires, capaz que la situación es más similar. Acá en 33, como es una ciudad chiquita, es un pueblo, y dentro de los departamentos, porque Uruguay no está dividido en provincias, son departamentos, es Sí. el departamento en estadística De la Canelones, mayor sí. cantidad de suicidios que tienen. Ah, mira. Entonces la depresión adolescente es un problema. Los chicos, la mayoría están solos. Te fue entrar en contacto con situaciones, la verdad es que decís, espantoso, ¿no? Un chico de 15 años puede estar pasando por esas cosas. Y también los profesores, ya llega un punto que creo que no sabe cómo ayudar tampoco. Sí, si bien hay psicólogos en los liceos, pero no hay una ayuda real, digamos. O sea, sigue Ah, bien. pasando. O sea, se pone esfuerzo, pero sigue pasando. Bien, así que mira lo que es los contextos. Hay muchas cosas que estamos parecidos, ¿te dan cuenta? Y esto también Sí. pasa en Colombia, pasa en varios lados. Ojo que no tengamos exentos, por lo menos América no estamos exentos de estas cosas que nos están pasando. Así que, No, y esto es lo definitivamente bueno de no. compartir cosas, ¿eh? Esto es lo bueno. Chile está pasa lo mismo, no es que estamos hablando acá. Bueno, y después dejo de grabar y ayer lo dije en la grabación. Honduras con problemas energéticos. Ayer, el otro día se me recibió un alumno de doctor en educación con problemas energéticos, 24 horas sin luz, que es docente en zona de rural. Y es normal, 24 horas sin luz, sin energía. Entonces, hay contextos difíciles. Y hay contextos, y esto que está hablando acá el compañero de Córdoba, en Honduras lo están pasando todos los días y lo toman con naturalidad. No tengo 24 horas de luz y es algo natural para ellos. Así que miren el contexto que estamos atravesando Sí, en sin América. duda uno por ahí se asombra de un caso o de dos, pero o sea, sí, claramente la provincia de Córdoba es un vergel comparado con muchas provincias del país y ni hablar de países latinoamericanos, ¿no? Americanos. Sí, sí, sí. Y estamos ahí en Centroamérica, Honduras, ¿viste? No podés decir, ¿viste? Y Santo ¿No? Domingo lo mismo. Santo Domingo ahí lo mismo. Estamos en la misma. Santo Domingo tenemos con las mismas cosas que está pasando en Honduras. Entonces, Igual, ahí tienen. igual Sí, es hermoso el trabajo que hacen Marcos. Marcos, ¿no? ¿Tu nombre? sí, Marco, ¿no? Es Marcos, admirable. Sí, no, es aparte lo sé, como directivo que valorable. estuve, sí, es muy valorable, no es para cualquiera, es muy valorable. Seguimos con esto, pero es bueno este tipo de debate. Para esto sirven estas clases que nos dan mucho para reflexionar y se agradece la participación y el debate que se produce. Porque podemos ver cómo aplicarlo y nos puede dar una idea de un ensayo de esto, tranquilamente. Marcos ya está de por sí, lo puedes enfocar a la escuela, el ensayo, tranquilamente, No al soy contexto. Marcos, soy Lo Marcela. que son, perdón, Puse creo que Mars, soy Marx, Lo Marcela. bautizamos, lo bautizamos. Marcela, Me Perdón, bautizaron perdón, Marcos. Marcela, perdón, perdón. perdón, Marcelo, un gusto. Marcela.
Marcela. Marcela. Ay, Sí. perdón. Marcela, Perdón. perdón. La Perdón. super bautizamos, Pero podés entonces. hacerlo con los pensamientos No, con la pobre escuela, Marcela. aplicar la cultura organizacional. Perdón, excuse me. Sí, perdón, Perdón. por favor. Marc. Marcela, hermoso trabajo hacen. No, Gracias. no es para cualquiera. Por eso, podés hacerlo con esto. Tenés mucho potencial, hacer un trabajo brillante con todo esto que tenés. No pongas la vara tan alta. No. No, está comprometida. ¿O no? ¿Qué dicen los compañeros? No estamos No, diciendo la Yo verdad. la Estamos veo, viendo- yo la veo metida, yo la veo metida. Del Y aparte montón. tiene herramientas para defender su trabajo. Lo Sí, tiene. sí. No, tenés muchas herramientas, muchas. Y el 2 también, lo que vas a hacer en el 2, bueno. Y podés hacer una Ojalá. coordinación de todo, un seguimiento, ojo, Ojalá. Sí. No, pues es un lindo trabajito. Y tenés que promocionar de acá lejos esta materia. No se puede, no puede. Profe, no me No ponga podés. la vara tan alta. No. Le poníamos una presión. Sí, Sí. no. Está comprometida, esto está grabado, así que no podés achicarte ahora. No, pero vale mucho. Como dicen en España, vale, los españoles, vale. Fíjense que aparece acá Peter Drucker. Peter Drucker tiene sus cositas. Hay algunos que lo odiaban, otros que lo amaban a Peter Drucker. Depende, porque tenía algunos pensamientos medio extraños, pero Como todo líder, viste que lo aman. como todo líder, lo sí. odian. Como todo líder. ¿Qué dice? El empresario emprendedor se refiere sobre todo al cambio. ¿Qué dice? Implica iniciar cambios en la producción. Es diferente en la administración, ya que esto implica la coordinación en forma constante del proceso de producción. Solamente, también habla de Peter Drucker, después habla de Schumpeter, Schumpeter, que no lo sabía, esto me enteré por el apunte, en la otra cursada, dice, popularizó el término espíritu emprendedor. ¿Lo sabían que a Schumpeter le vemos ese término, espíritu emprendedor? Yo no lo sabía, me enteré por acá. El proceso de cambio económico depende de la persona que hace que este ocurra, en este caso, el emprendedor. Dice, para Drucker, el emprendedor siempre busca el cambio, responde ante él y lo explota con una oportunidad. Por eso Schumpeter habla del espíritu emprendedor. Y no lo sabía eso. Así que ahí tenemos el padre de que cuando uno dice esta persona tiene espíritu emprendedor, se lo debemos a Schumpeter. Los emprendedores hacen grandes contribuciones, acá no. Dice, la necesidad del logro, la posición de control, la tolerancia ante el riesgo, la tolerancia ante la ambigüedad y un comportamiento de hacer más en menos tiempo pese a objeciones a otros. Dice, habla un poquitito de los investigadores han analizado su personalidad, habilidades y actitudes, como las condiciones que forman su desarrollo, contribuyendo a qué? Que existen factores psicológicos y sociológicos, y eso no hay ninguna duda. En los factores tecnológicos encontramos que los grupos minoritarios sienten que los patrones los discriminan en forma directa o indirectamente, buscan un ambiente en el que ciñan sus necesidades y que les permita un espacio para crear y prosperar. Pues después habla de conflicto más adelante. En nuestro grupo podemos encontrar los afroamericanos que buscan salir de las estructuras denominadas por blanco y buscan oportunidades y posibilidades de crecer. En el campo de los servicios, las corporaciones cada vez se contratan más servicios en el exterior, que eso es cierto, que antes lo hacían en el interior. Y a las mujeres que constituyen pequeñas empresas con mayor velocidad que los hombres. Así que acá no tenés excusa, Marcela. Estás dirigiendo una escuela y ahí lo tenés. Bien, como dice, sostiene Stone en Fremenhimber, la función de emprendedor es organizar los recursos productivos nuevos para aumentar la oferta. Y sí, era poco importante para las escuelas de entonces, que daba más importancia a la administración por la demanda de consumo. El espíritu emprendedor tiene 4 beneficios: el crecimiento económico, mejorar mayor productividad, es decir, la capacidad de producir más bienes y servicios con menos mano de obra y otros insumos, y sí. Las tecnologías, los productos y los servicios nuevos, los emprendedores tienen un papel muy importante cuando comentan novedades en 3 aspectos, impulsando a los inversores a convertirse
en emprendedores, y el cuarto beneficio, por eso habla de 3 beneficios: la tecnología, los productos y los servicios nuevos. Los cambios en los mercados. Las pequeñas empresas creadas por emprendedores son agentes del cambio en la economía de mercado. Que esto lo vivimos todos los días. El mercado internacional también ofrece oportunidades de cambio al espíritu emprendedor. Ahora empieza a hablar un poquitito de objetivos y metas. Y después habla de estrategias. Y está asociado a que los objetivos son los fines que tratan de alcanzar la organización por medio de la existencia de operaciones. Estos deben especificar los resultados que se derivan. Bien. Las metas, habla un poquitito, es un término, una organización, las metas se dividen en una red o jerarquía de objetivos, lo que significa que los objetivos deberán establecerse por cada departamento individuo. Así que acá no descubrimos nada nuevo. Cada departamento tiene sus propios objetivos. Acá hablo, esto se los quiero que lo vean ustedes porque son 8 minutos, pero es bueno cuáles son los objetivos. No vamos a perder tiempo en 8 minutos, porque voy a hablar un poco de todo lo que venimos hablando, de objetivos, metas. Y tenemos los objetivos anuales, que no tenemos grandes novedades. Objetivos múltiples, que debe ser más fácil de lograr para los departamentos y las organizaciones. Y también tenemos los objetivos tácticos o objetivos operativos, definidos a partir de los objetivos estratégicos que buscan un medio para que la dirección y el personal dividan una meta estratégica. Los conflictos, vieron que les decía que hablaba de conflictos. Con esto va a terminar un poquitito. Siempre cuando hay un conflicto hay algo que alguien no está de acuerdo, hay algo que pasó. Es un hecho de la vida organizacional. La palabra conflicto se usa comúnmente para designar varias cosas: competencia, antagonismo, oposición, incompatibilidad, irreconciliabilidad, falta de armonía, pugnas y disputas. Acá tienen todo lo que significa. Y hay preguntitas relacionadas con conflicto en el parcial 1. Por tanto, requiere un análisis detenido, pues puede tener consecuencias positivas o negativas, y a menudo unas y otras. El antagonismo y las pugnas denotan que el conflicto daña a las personas a intereses. ¿Con qué comienza? Dice, esto es fundamental, y después lo remarca muchas veces. El conflicto de las organizaciones comienza con la experiencia de frustración de una o ambas partes. Cuando hay frustración, aparece un conflicto, porque esa persona no se siente cómodo. Y en docencia pasa esto. Así que no dejamos, miren si tenemos en cuenta la parte de docencia. Pueden ser individuos, grupos, por eso tenemos los gabinetes, después pedimos licencia psicológica. Pueden ser individuos, grupos, organizaciones, respecto a la incapacidad de alcanzar una o más metas. Pero hay varias fuentes de conflicto, entre ellas en las organizaciones, actividades interdependientes en el trabajo, metas distintas, que suele pasar, recursos compartidos, diferencia de personalidad, esto se da, diferencias en la percepción y en la formación. En cuanto a los objetivos, son numerosos los casos en que los individuos cumplen bien los objetivos, bien. Realizar bien el trabajo, no descubrimos nada nuevo. Del lado positivo, a ver qué nos dice Ham. Dice que cuando los dos deseos se integran, significa que se ha encontrado una solución, que ninguna de las partes tiene que solucionar nada. Y sí, cuando hay un acuerdo, sí. Eso significa que hay una forma de resolver el conflicto. Cuando busca una... Y acá, ojo, podemos recurrir a las negociaciones. Pero si no, tranquilamente, para solucionar un conflicto, recurrimos a una negociación y buscar un acuerdo entre partes. Las estrategias deben subordinarse a los objetivos, es decir, son adecuadas a medida que contribuyen para alcanzar objetivos. Acá está relacionada con las estrategias, con los objetivos. Pero, y también dice, las metas y estrategias son importantes, y estamos de acuerdo, por cada objetivo podemos establecer una estrategia para organizar y coordinar las actividades de organización.
Y en la escuela hay varias estrategias, la tenemos muy claro. No es lo mismo por el ambiente cultural del chico, tener diferentes estrategias, la forma de encarar esa solución, de cómo llegar a ese chico. Lo dijiste muy claro, así que Sí, muy claro, con y la prueba de sí, nivelación, con los diferentes tipos de pruebas. Así que ahí lo tenés, las diferentes estrategias. Y responsabilidad que nos dice el director, si no después te miden los indicadores. Dibujame en una planilla de Excel, te lo piden los inspectores. Así que mirá si conocemos eso. Y bueno, después hablamos de la jornada. Después hablamos, che. Después, cuando terminemos de grabar, hablamos. La visión puede dirigir los actos de los empleados en ausencia de políticas y procedimientos formales, pero hay fuerzas de estabilidad que pueden entorpecer el cambio. Las metas son importantes por 4 motivos: proporcionan sentido de dirección, permiten enfocar nuestros esfuerzos, guían nuestros planes y decisiones y sirven para evaluar nuestro avance. De esto seguramente hay preguntitas sobre lo que es el tema de las metas. Después tenemos el concepto de administración estratégica. Surgió la idea de la planificación estratégica y la aplicación de dichos planes constituyen un proceso administrativo independiente que consta de 2 fases: la planificación estratégica y la implementación de la estrategia. Ojo que esto de visión, misión, objetivo, estrategia forman parte de la planificación estratégica. Y tenemos los planes operativos y los planes estratégicos. Operativos diseñados para alcanzar la meta, porque sí, ¿quién va a ser? La parte ejecutiva, los operativos, los empleados, todo, y los estratégicos, que contienen detalle para poner en práctica, aplicar las planes estratégicos en actividades diarias. A ver, la visión para marcar qué consideramos correcta. Dice, ¿qué es la visión de una empresa? ¿Es la declaración clara y concisa que describe el objetivo de propósito a largo plazo? ¿Es a largo plazo? Sí o no. ¿Tiene que ver Sí, con los valores de la empresa? Sí. también. ¿Son las metas ¿Cómo? para alcanzar? ¿Son las metas para alcanzar a corto plazo? Creo que no, ¿no? no a corto No, plazo. porque solamente. No, las a corto metas, plazo no. no, las Bien. metas son a largo plazo. ¿Es la función que cumple la sociedad y además de su carácter Es una para guía. que se pueda cambiar? ¿Lo ponemos? Vamos a ver No, qué pasa. ¿O la sacamos? ¿La sacamos sacamos. esta? Vamos. Sí, la sacamos. Sí, pues la función que cumple en la sociedad, no, para cambiar, no. Perfecto. Esta está con mucha trampa. Fíjense, pero filosofía básica que puede cambiar con el tiempo, no, que se vayan a freír churros. Está diciendo cháchara, ¿o no? Pero es cierto, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, las preguntas de los parcelas a veces tenés que tomarte tu tiempo y Por leerlas eso, bien, sí, porque te es la cambian una función que palabra cumple en la siempre y te cambian. sociedad, y ahí te dice, y además, y acá le embarró, y además su carácter y filosofía básica que pueden cambiar en el tiempo. No, no, chau. Ahí la embarró. Y acá creo que terminamos las 2, si empezamos con la 3. ¿Está claro hasta acá? Está lindo el debate, me gusta este tipo de debate. Che. Nos quedan 3 cositas, 3 puntos. Así después vemos las... Este es el modelo racional de toma de decisiones. Este es fundamental. Esto es básico. ¿Qué dice? Primero, define el problema. Segundo, conseguir toda la información. Tercero, formula alternativa. Y 4, ponderar y decidir. El modelo racional. Después habla de diferentes tipos de decisiones acá. Las decisiones que los directivos tomen se integran de manera armoniosa, no descubrimos nada nuevo. Dice, también es muy importante escoger quién tomará las decisiones. Este Brun dice que se requieren líderes, se hablaba el video de líderes, con capacidad de adaptar su conducta a las exigencias de la situación, de seleccionar el proceso idóneo para la toma de decisiones. Y dice que hay 3 criterios para tomar estas decisiones: la calidad o racionalidad, la aceptación o adhesión de los subordinados para poner en práctica esa decisión, y el tiempo necesario para llevarla a cabo, para ponerla en práctica. Después dice que pueden surgir diferentes cursos alternativos, las estrategias, en diferentes circunstancias, no descubrimos nada nuevo. Y también dice que tiene que estar basada en su misión, basada en valores, orientada demográficamente.
Y acá está la respuesta también a Marcela, orientado demográficamente. Así que no descubrimos nada nuevo. Por su parte, dice Freeman, el cambio es constante, se debe decidir la coordinación, se debe tener estrategia. Dice, hay dos formas de hacerla, dice, crear recursos escasos adicionales o crear unidades independientes cuyos miembros puedan realizar todos los aspectos de la tarea. En la escuela no se da ninguno de esto. No, escasos adicionales, no. Escasos, no, por eso. Después Hampton habla de planificación estratégica, de planeamiento estratégico, y habla de una planificación, una perspectiva a largo plazo, que hoy muchas veces esta planeación se convirtió a corto plazo por el tiempo que nos apremia, no se piden objetivos diarios. Por eso habla Hampton de una planeación estratégica a largo plazo. Y dice, su extensión temporal depende de las circunstancias financieras, tecnológicas, mercadológicas y de otra índole. Es la forma de planificar, esta forma de planificar, responsabilidad de los ejecutivos de alto nivel. Así que no descubrimos nada nuevo lo que dice. Cuando se trata de organizaciones grandes, este proceso puede rebasar la capacidad de directivos y necesitan, ¿qué cosa? Se requiere un staff para que maneje este tipo de planificación. Y también dice, se exceptúan de esta concentración los niveles más altos, las unidades estratégicas de negocios, que son conglomerados formados por grupos de negocios administrados en forma semi-autónoma y muestran la planificación estratégica por cada unidad. Esto es normal en las empresas grandes, las unidades estratégicas de negocio. Y después dice las 4 fases de la planificación, de la planeación estratégica: análisis, diagnóstico, decisión, en la elección, lo que habla de la decisión, realización y evaluación. Y acá hay una serie de herramientas. Análisis FODA, podemos hacer en la etapa de análisis, hablo un poquito de cada una de las análisis. Análisis FODA para la parte de análisis. Para diagnosticar su estado de situación, bien. Al tratar de la fase de decisión, la segunda fase, con el análisis FODA hago un diagnóstico. Hago un análisis y a partir del FODA hago un diagnóstico. ¿Qué dice? Encontramos algunas de las estrategias. ¿Cuáles son? Aparecen, después quiero hablar de un marco teórico, cada conjunto, cada tipología. Bien. Quiero hablar, ¿qué habla? Acá. Habla de matriz BCG. Esta matriz BCG le mando. Matriz BCG tiene 4 segmentos. Tiene perro, tiene vaca, tiene estrella y tiene incógnita. Después le mando un video donde van a ver el ejemplo de cómo trabaja una matriz BCG. Habla de vacas, habla de perro, estrellas, incógnita. Que le va a venir muy bien. Antes de leer esto, le va a venir muy bien lo que habla, lo que es la matriz BCG. Después habla de la propuesta de Porter, que conviene precisar que la diferenciación hace referencia a la importancia de establecer una identidad bien definida para un producto o un servicio. La matriz de Porter, a fin de distinguirlo de la competencia. Después tenemos que hay políticas explícitas, que son formulaciones escritas u orales, que proporcionan a los encargados tomar decisiones. Tengo que prender la batería, porque si no me quedo sin batería. Y políticas implícitas, que dice que difieren de las expresas solo porque no se declaran en forma oral escrita. Esto se da en las escuelas, las políticas implícitas se dan. Sí. Las etapas que dice, para ajustar el plan organizacional, las 5 etapas de un proceso organizativo son la fijación de meta, el análisis, la formulación de estratégicas, la implementación de estrategias y el monitoreo. Acá habla un poquito de la parte de análisis. Y sigue acá hablando un poquito de el conflicto. De conflicto, no se olvide que siempre había una frustración. Por eso acá vuelve a resaltar la frustración.
por parte de algún individuo, entonces esa frustración hace que se produzca un conflicto. Hampton dice, conflicto también puede definirse en términos no pesimistas y podemos decir que el conflicto comienza cuando una de las partes se da cuenta que la otra ha frustrado o va a frustrar uno de sus intereses. Bueno. Bien. Acá sigue hablando un poquito de conflictos, que no hay mucho para definir, y acá sí. Encontramos, dice, consecuencias negativas y estamos ante conflictos disfuncionales y consecuencias positivas que estamos ante conflictos funcionales. Cuando es negativo es disfuncional, cuando es positivo es funcional, conflictos funcionales. Y creo que acá terminamos. Acá tampoco habla de la psicología de recursos, eso lo ven ustedes, es largo, pero vale la pena verlo. Dice, los conflictos funcionales bien administrados contribuyen al logro de objetivos de la empresa, produciendo creatividad, estímulo entre las personas, mientras de los disfuncionales entorpecen. Por eso, a partir de un conflicto, puedo generar un conflicto funcional, potenciar esos recursos. Y acá termina. ¿Cuáles son los criterios básicos de los líderes para tener en cuenta las empresas? A ver, creo que la calidad seguramente tiene que tener. La aceptación también, creo. Sí. De los Si no hay subordinados. aceptación. ¿Y el tiempo? El tiempo puede ser relativo, porque hay gente que ya analiza cosas por él. La predisposición no, o la predisposición a adaptarse a los cambios no es la actitud. ¿Vamos a la actitud? Creo que sí. Parece que sí. ¿Vamos a los tres? ¿Cuál está mal? La actitud. Ok. ¿Ves? Era sí, El tiempo. el tiempo. El tiempo era, está bien. El tiempo. O sea, el análisis que hice no lo tomen como ejemplo, por favor. No. Intentar de nuevo. O sea, los últimos 30 segundos que hablé no lo tomen. Por eso me decía, la actitud. Yo quería mostrar que estaba mal en realidad. El tiempo. Que uno se equivoca. El tiempo necesario para llegar a sus decisiones por la actitud. Si no tenés calidad, no hay actitud. A eso es lo que voy. Es verdad, viene de la mano. Tiene sentido. ¿Está claro? No, ya sabía la respuesta, pero no. Estas dos no, las primeras dos no van. Y ahí termina. Y vamos un poquito a lo que pide el trabajito. Se está viendo esto, ¿no? Se está compartiendo, sí. Yo acá veo compartir. Esperemos que. Sí, se ve todo normal. Sí. Se ve perfecto, profe. Vamos a las tareas que hay que hacer. En el foro son las dos preguntitas que vienen contestando, que deben hacer los gerentes para gestionar sus organizaciones y transitar los cambios y retos actuales del futuro. Son las dos preguntitas. Y en la otra tarea, que voy a buscar el documento de este chico, del compañero. Y vamos a ver lo que pide. La actividad evaluable. Bien. Elaborar un breve ensayo analizando los modelos y la evolución de los pensamientos básicos y sus aplicaciones entre la administración. Ahí tenés para la escuela. Marcela, no tenés excusas. Así que acá tenés una introducción, hizo el compañero. Y acá empezó a ver los modelos. Habló del Taylor. Después habla un poquitito de Major. Por ahí habla un poquitito de Fayol también. ¿Ves? El Tomayo habla de la teoría de Maslow, habla de Hember. ¿Ven que va mencionando los autores? Menciona unos cuantos autores. Y lo principal, esto. Ven Fayol, Hember, Major, Maslow y Taylor. Ven que los autores que va mencionando acá van apareciendo en la bibliografía. Y bajo normas APA. No puedo poner punto 6, módulo 1 de
Universidad Kennedy, módulo 1, no, porque no está permitido bajo normas APA. Esto sí respeta normas APA. Por eso lo pongo como ejemplo. De Sandro, está Sandro por acá, así que este es el que hizo Sandro. Sí, profe. Así que Igual me esto es un salvó las modelo. clases con usted de informática, lo tengo que reconocer, Sí, porque hacía mucho que no tocaba Word y no tocaba un montón de cosas. y aparte, si te digo algo para mejorar para el próximo, poneme Sí, texto justificado, dale, para que el margen derecho quede parejito. Y con eso sí, está chicho bombones. Acá no le di importancia, pues no lo pide, pero si querés ya que estás repitiendo normas APA y terminado 1,5, poneme texto justificado. perfecto, ya tomo Perdón, nota. ¿cuál es el interlineado? 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. Sí. Sí, hay videos que tengo de cosas de Word, de Excel, hay unos cuantos videos en el canal que tengo. Hay videos. Entonces, esto, claro, sencillo y preciso, nada más. ¿Sí? No es nada del otro mundo lo que se está pidiendo. ¿Cuántas hojitas hiciste ahí? ¿Menos de 5 son? Sí, creo que eso. Pide 2, pero es que ¿Dos que hojas? lleve 3, pide 2, pero ¿Dos porque carillas? 2 carillas, que se pueden 3, 4 carillas, no le voy a poner objeciones en eso. La Sí, cosa es que igual te la quede primera completo. hoja es la Es la carátula, ya carátula, sé. después tenés Por la eso. consigna, la bibliografía, entonces A la ver C la llegás. carátula. Perdón. Sí, sí. Sí. Si me da el permiso del profe, yo les adjunto el trabajo por el grupo, no pasa nada, como para que tengan una idea. Sí, perfecto. Sí, no hay ningún Yo, problema. por Más ejemplo, esto Sin vale. problema. Más no vale. sabía que había que poner carátula. Sí, más vale. Sí, lo Se lo podés hacer. adjunto en Word, profe, así ya tienen todo el modelo, o en PDF, en Word. Sí, pues puede ser en Word. Sí, Bueno, dale. perfecto. Ahora yo se los Texto, adjunto. y poneme justificado el texto. Sí, Texto justificado. Poneme en todo, entonces. Ya que lo pasaste en Word, pon el texto justificado. sí. Ahora cuando llego a casa después, ya le agarro el trabajo y le paso eso, el Gracias. texto justificado y lo Y, mando. No, por favor. como pueden ver el canal que tengo cositas, si alguno está cursando la de Word, el PowerPoint, tengo videos de Word, y PowerPoint. Cómo hacer combinación de correspondencia, cómo hacer varias cositas. Ahora sí, después les voy a buscar el tema de matriz BCG y tengo que buscar lo de qué finalidad del matriz BCG, ahora se lo consigo. Que tengo 2 videos por ahí. Pregunta con todo esto que estuvimos viendo. La compañera Uruguay, los compañeros que se fueron incorporando. Hola Patricia, buenas Profesor, tardes. yo tengo una Sí, preguntita. ¿De dónde saco mi número de legajo? Yo ya fui adelantando un poco el trabajo ese, pero no lo encuentro. Creo que ideas. te lo envían por mail, en Sí, teoría. si no Debe llegar llamas por mail. 0810 departamento de alumnos, sí te lo van a decir. Yo Ah, tuve que bueno, mandar sí. mail. Tuve que mandar mail a alumnos Sí. Kennedy y No me me los comuniqué con pasó. nadie. Yo lo Ah, buscaba, lo Llama por buscaba y lo. teléfono directo. Listo. sí, o llamás. Llama Muchas por No mandé gracias. teléfono. Yo mail soy porque alumno, me porque olvido muchas y veces lo busco. recurro. Ah, Y tengo que llamar. Mañana, estos días tengo que llamar. Pues tengo que averiguar algo. Si tengo que pagar también cuota. Así que tengo que llamar a ver qué. Porque estaba con saldo a favor, entonces tengo que llamar a ver si tengo que pagar. A ver qué me dicen. Estoy haciendo un postdoctorado en psicología social, así que por eso soy alumno también de Kennedy. Hice el doctorado en psicología social en la universidad. Y ahora estoy haciendo un Perfecto. postdoctorado. ¿De dónde Bueno, están gracias. conectados los que se incorporaron? Cristian, ¿de dónde estás conectado? Mirá, estuve en mi casa, por eso estoy conectado, aparezco en 2 veces, aparezco. Dejé la computadora prendida en casa, me tuve que venir volando al laburo porque, bueno, pasó una emergencia. Así que, bueno, acá estamos. Y lo ¿Desde qué pude zona instalar estás? recién en el teléfono esto, así que. ¿Estás en provincia de Buenos Aires? Provincia de Río Negro, vivo en Viedma, Ah, Río capital. Negro, qué lindo, Sí, qué lindo, sí, qué hermoso, bueno, hermoso. Tenemos mar y tenemos río acá, así que perfecto, tenemos un poco de perfecto. todo. ¿Para que dejo de grabar? Así. Preguntas antes de dejar de grabar. Lo que están escuchando, por favor, vean el video. Cuando me deje bajarlo, ya lo voy a bajar y ya se los paso, un canal. Y cualquier duda, pregunten. Tengo grabaciones. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, profe.